la vara. Tengo dos preguntas. Piensen por un instante con estas dos preguntas. ¿Qué es una vara? ¿Y qué es la vara? Parecen igual gramaticalmente, quiero decirles que no es lo mismo, pero sí tienen profunda relación y tiene una relación tan profunda que es cultural dentro de la idiosincrasia del pueblo de Israel. Dicho de otra manera, dentro de la cultura de Israel y más particularmente de la cultura de los pastores. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a responder bíblicamente qué es una vara dentro de la cultura bíblica, dentro de la cultura de Israel, dentro de la cultura teológica. Y hemos elaborado algunos elementos. En el libro de Hebreos 9:4 dice que allí estaba 3 elementos en el arca. Una urna de oro, estaba la vara de Aarón que reverdeció y la tabla de la ley. Estudiando ese versículo surgió esta temática. Una vara, una simple vara, que quiero decirle que era una rama de un árbol, así sencillamente. Pero eso me dio para estudiar profundamente por qué Dios eligió una simple rama y que tuvo tanta trascendencia, y que las varas tienen trascendencia en la Biblia teológica y culturalmente. Así que es interesante porque dice en el Salmo 23, el versículo 4, dice de la siguiente manera: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es interesante saber que aquí la vara tiene un significado teológico y lo emite la palabra de Dios. El salmista David, como todo un pastor, sabía qué estaba diciendo, porque la vara era un elemento esencial para el pastor. La vara era un elemento fundamental para el pastor, para guiar, para dirigir. Tenía la autoridad, servía para contar las ovejas, para guiarlas. Y las ovejas miraban autoridad cuando él mostraba la vara, cuando él mostraba el cayado. Pero el cayado tenía algo tan particular, hermanos, que dentro de la cultura de Israel, la vara no era cualquier rama. Y quiero decirle, aunque era cualquier rama se podía usar, pero tenía algo tan particular, el cayado, como elemento esencial que infundía aliento. Cuando el pastor usaba el cayado, las ovejas obedecían el mandato. No tenía tanto que hablar, como sino tanto que mostrar la vara. Y hemos elaborado un cayado en particular. ¿Ya? El cayado tenía algo tan particular que todo el que usaba un cayado, ese nombre particular que le daban a esa vara, no la portaba cualquiera. Eran elementos que usaban para algo tan particular, y en este caso era el pastor, y era un palo, una vara que sobrepasaba la altura del que lo portaba. Entonces yo he elaborado uno que está por encima de mi estatura, y tiene una estatura que no sé si alcanzan a dimensionar la parte donde estoy teniendo la mano. Más o menos era algo particular que alzaban la mano y a esa altura de su mano, allí cortaban esa rama, ese palo, y sobrepasaba la altura, porque también lo portaban líderes. Y los líderes, cuando iban adelante al grupo,
Ellos cuando querían decir algo solamente alzaban por encima de su propia estatura de la vara y ya el pueblo automáticamente tenía que callar o se detenía. Interesante esos aspectos, son detalles importantes que uno debería desmenuzar dentro de lo que es el mensaje que tiene que ver con esa vara. Así que algo particular es el callado sobrepasaba la altura y se usaba en esos elementos. Así que importante saber para cada uno de nosotros este pequeño conocimiento. Pero también en otro pasaje de la Biblia encontramos otra definición que es una vara más en Israel. Y quiero decirle que encontramos eso en el libro de Esther. En el libro de Esther encontramos este elemento ahora con otro nombre. Encontramos en el libro de Esther, en el capítulo 5 de Esther, el versículo 1 y el versículo 2. Permítame, le hago un preámbulo a la lectura. Esther había llegado ahí al reino, ustedes conocen bien la historia, es un libro impresionante. De hecho, es el único libro en toda la Biblia que no menciona a Dios. Es impresionante. Pero qué increíble es también que este relato que está aquí tiene una trascendencia fundamental. Nadie podía llegar al palacio, al trono donde estaba el rey, si el rey no daba la autoridad. Y Esther se atrevió, con los atuendos de reina, se atrevió a ir allá bajo un riesgo, porque la sentencia era muerte. Así que se atrevió bajo la dirección de Dios, bajo la bendición del Señor, porque previamente oró, y encontramos este relato. Esther capítulo 5 versículos 1 y 2. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esther se atrevió a ir allá y el rey, al verla, al ver esa belleza, al ver esa mujer atractiva, se llenó del impulso de la gracia de Dios, porque la sentencia era muerte. No podía acercarse si el rey no le extendía el cetro. Así que hemos elaborado este elemento, no es un cetro como tal, pero da la apariencia, ¿no? Y es una forma didáctica de entender, de comprender, de ver que solo ella con tocar el borde, oye, la punta del cetro tenía la autoridad. Entonces aquí tenemos dos definiciones bien claras de lo que es una vara. Uno es una voz de aliento. Así lo encontramos en el versículo anterior. Y ahora lo encontramos como la autoridad. Cuando eligen a una reina, yo soy un admirador de esos eventos de las reinas, ¿sabes? Es interesante porque allí he aprendido algunas cosas, incluso de la Biblia, porque la Biblia habla de los reinados, aunque no eran reinados como lo tenemos hoy, pero hay una similitud, algo se guarda, y es exactamente cuando eligen a la reina oficialmente es dada como reina cuando, no solamente cuando le ponen la corona, sino cuando le otorgan el cetro. Y es interesante que ella tenía ahora la autoridad de entrar a palacio.
de entrar al trono del rey. Así que el cetro es símbolo de autoridad. Y si el tiempo nos alcanza, es posible que yo les dé todo a dónde encaja todo eso. Y vamos a mirar otro elemento en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo de la galería de los hombres de fe. Hebreos 11, el versículo 21. Por la fe, Jacob, cuando moría o cuando sus ojos se opacaban, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró, apoyado sobre, ¿qué cosa? Su bordón. Un bordón. Quiero decirle que un bordón era un simple palo, una vara que se obtenía en la mano en forma particular. El uso esencial estaba dentro de la parte manual. Se apoyó sobre la cabeza del bastón o del bordón. Así que él, para adorar, él ya estaba ciego, y es interesante que el bordón tenía algo particular. En la parte final de la vara o del palo tenía un filamento, ¿ya? Como punta de lápiz, con el fin de cada paso que daba lo podía anclar, y ahí quedaba un poco estancado. Y es interesante saber que él puso sus manos sobre la cabeza de esa vara y se apoyó, se arrodilló, porque dice la Biblia que adoró, y se apoyó allí en una firmeza, porque eso en particular, el bordón, daba la seguridad de la firmeza, del apoyo para él poderse allí anclar al adorar a Dios. Avancemos un poquito más porque el tiempo va avanzando. Así que vamos a mirar otro elemento, ¿ya? Otro elemento muy importante. Vamos al libro de Génesis, capítulo 38, versículo 18. Ahí se narra la historia acerca de Judá y de Tamar. Ustedes conocen bien esa historia. Un hombre que había dado a sus 2 hijos y habían fallecido. Y el problema no era la esposa, el problema era la condición moral y la condición espiritual que tenían estos hombres. No querían darle descendencia a esa mujer. Y es interesante, murieron. Ahora la ley decía que Judá tenía que entregarle a su otro hijo y era menor de edad. Aun cuando llegó el tiempo y ella esperaba, qué fidelidad la de esa mujer. Esperaba ansiosamente, pero no se le dio. Y ella ideó una estrategia y pudo convencer allí, o le galanteó, o la miró, la deseó Judá a su nuera, y finalmente estuvo con ella. Pero esa mujer, yo creo que fue inspirada por Dios. Tuvo un elemento, aunque el acto no era el mejor aprobado por Dios, pero Dios usa todas estas cosas, aún nuestros errores, nuestras fallas, nuestras debilidades, y la convierte en una bendición. Es interesante también saber que esta mujer le dijo, bueno, espérate un momento, tú quieres estar conmigo, espérate un momento y dame algo en particular. Quiero decirle que Judá era un hombre más o menos algo así como un líder que aconsejaba y daba habilidad para entrar a Jerusalén. Era el que daba la autoridad y la aprobación, era un consejero, ayudaba a mucha gente. Y por eso él portaba algunos elementos esenciales. El versículo 18 de Génesis 38. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón
y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Wow, interesante. Mire, los elementos y los detalles de la palabra de Dios, eso no está ahí por mera casualidad, tiene una trascendencia aún a nuestros días. Y es curioso saber que le entregó 3 elementos, no vamos a hablar sino de uno. Le entregó el báculo. Esa palabra no es muy común en nuestro lenguaje castellano, pero la Biblia sí traduce que es un báculo. En mi versión que estoy leyendo dice que es un bastón. Y un bastón es muy conocido como este elemento. Que un bastón era algo tan cultural que hay países donde personajes importantes, no porque tienen una imposibilidad, no porque son parapléjicos, sino que dentro de la cultura de esos países se usan que son personajes importantes y usan un bastón y se ve elegante, hasta visten elegante. No sé si han visto esas películas donde el personaje usa ese bastón en particular. Así que un báculo es un bastón. Así que hemos elaborado este bastón. Tenemos aquí Vamos al quinto elemento. Es importante. Y lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 43. Allí está la historia de David y Goliat. En esa historia. Y en particular, cuando Goliat ve ese gigante, ve venir bien vestido, bien armado, como todo un guerrero, todo un profesional, está vestido allí y ve al simple David, a ese jovencito, venir. Y entonces él le dice así, sarcásticamente, le dice como en tono de burla, le dice estas palabras. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Oiga, ¿qué llevaba David? Una simple vara, un palo como todo un pastor, y llevaba su honda, que también era un pequeño palo. Así que es interesante saber que David portaba un simple palo. Yo he tomado aquí un palo de escoba, que decimos vulgarmente, ¿ya? Imagínense enfrentarse a ese guerrero con un simple palo. Así lo veía, esa era su arma que había visto. Una mochila trenzada ahí con un simple palo en su mano. Y tú vienes. Ahora yo quiero decirle que con un palo usted puede defenderse o atacar. Así de sencillo. Para eso sirve un palo, para defenderse o para atacar. Hemos mirado 5 elementos, los voy a mencionar. Hemos mirado el callado, que sobrepasa la altura y que significa voz de aliento, el cetro, la autoridad, el bordón, que significa también un punto de apoyo, el báculo, que era un compromiso que había obtenido Judá al unirse con esa mujer. Así que es interesante saber también que David ahora llevaba un simple palo, una vara, para defenderse, símbolo de atacar o defenderse. 5 elementos. El número 5 en la Biblia representa salvación. Todo lo que habla en la Biblia de 5 representa salvación. Así que eso está dentro de la cultura, también de la numerología de Dios y también dentro de la idiosincrasia de lo que es el santuario. Todo este historial, toda esa armadura del santuario, todo ese tremendo elemento. Hasta aquí hemos definido qué es una vara. Ahora vamos a responder la otra pregunta, ¿qué es la vara? En el libro de Isaías, en el capítulo 11, el versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca,
y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué es aquí entonces la vara? Es la voz de Dios. Una vara son elementos, pero ahora la vara es la voz de Dios. Es interesante. Y para mirar y confirmar eso, vamos al libro de Isaías, capítulo 30, versículo 31. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Así que la voz de Dios está representada con una vara. La vara está representada con la voz de Dios. Interesante, porque aquí hay una definición bien clara. Y hay historias en la Biblia que el elemento esencial es la vara. Vamos a ver una parte de una historia que está como relevante la vara. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 4, 1 al 4. Moisés había sido llamado para liberar al pueblo de Israel y él tenía temor, no quería ir, pero Dios, mire, Dios, hermano, nos da evidencia tangible, clara, transparente, diáfana, para que cada uno de nosotros no tengamos duda al llamado. Dios te llama, Dios te da una enseñanza, Dios te da una manera cómo educarnos, cómo formarnos, cómo corregirnos, cómo instruirnos. Y esto es exactamente lo que está pasando aquí, entre el llamado. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. ¿Qué tienes en tu mano? Y él mostró el cayado, algo tan particular que portaba como líder, como guía del rebaño, como el que tenía la autoridad por Dios. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué tenía él en la mano? Un palo, un cayado, y lo tiró por orden de Dios. Lo tiró, y cuando se agachó, ¿qué pasó? Ahora le hago una pregunta. ¿Había poder en el cayado? ¿Dónde estaba el poder? En la voz de Dios. Amén. En la palabra de Dios, por orden de la palabra de Dios. Y cuando él tira ahora la culebra, que la toma por la cola y de pronto la tira en susto, en pánico, y se le vuelve para otra vez. ¿Había poder en la culebra? En la serpiente estaba en la voz de Dios. Y para que no hubiera duda, él entonces, el relato sigue y continúa diciendo que le dijo: mete tu mano en tu seno. Y cuando la sacó, estaba leprosa. ¿Había poder en la mano? En la voz de Dios. Métela, la metió, y cuando la sacó, era más limpia que la mano posterior o la mano contraria. Hay poder en la palabra, hermanos. Ahora quiero decirle, para ir concluyendo, yo le dije que eso había nacido de la vara que había reverdecido, y para poder entender eso tuve que aprender a buscar, a escudriñar todo lo que estoy exponiendo aquí. Y es interesante porque la vara es la voz de Dios. Ahora yo les hago una pregunta, hermano Smith en particular, porque sé que usted tiene ahí, ¿qué tiene en su mano en estos momentos? La palabra de Dios. Es la voz de Dios. Esos elementos. Y quiero decirle que la palabra de Dios nos inspira aliento. La palabra de Dios
es la autoridad. Por eso debemos pararnos frente a un púlpito con la autoridad que Dios tiene, no en mí, sino en la palabra. Si algo nos debe infundir aliento o debemos infundir aliento es en la palabra. Y es la autoridad. Es el punto de apoyo de afirmar nuestras doctrinas, nuestras creencias, nuestro fundamento en la palabra de Dios. Y quiero decirle que es también, como dice allí, un compromiso. Es un compromiso que tenemos con la palabra, con Dios, porque vamos a emitir la voz de Dios. Y es también la forma como usted puede defender lo que cree, a través de la voz de Dios, a través de su palabra. Es interesante saber que en esta mañana, cada uno de nosotros como miembro de este ministerio y que somos expositores de la palabra, no podemos poner nuestros propios criterios ni nuestros propios pensamientos, sino un fundamento fundamental, valga esa redundancia allí, es La palabra. en la voz de Dios, en la palabra. Que Dios nos ayude a tener la autoridad con la palabra, una voz de aliento con la palabra, un compromiso con la palabra, esa autoridad que nos da, así sea con el porte. Mire, es impresionante como tuvo Esther la autoridad para estar delante del rey de palacio. Es interesante nosotros que nos mantengamos en la palabra de Dios. Dios les bendiga.